¿Qué tal? Es un placer guiarte por este subtema que es relevante para tu examen de certificación. Y recuerda, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. A continuación, revisarás el segundo subtema de mercado de capitales, que es instrumentos en el mercado de capitales. Recuerda tomar notas, mucho éxito. Ahora distinguirás los instrumentos que se manejan en el mercado de capitales, donde se negocian instrumentos de renta variable y títulos de deuda. Al hablar de instrumentos que se negocian en este mercado, ¿se hace referencia a las acciones? Las acciones son los títulos más representativos de este mercado, pero así como estas son negociadas, en este mercado existen otros más, así que descubramos cuáles son. Primero, reconocerás que los instrumentos de este mercado se dividen en renta variable y en títulos de deuda. ¿Cuál es la diferencia entre los instrumentos de renta variable y los títulos de deuda? Aunque ambos instrumentos para este mercado serán emitidos por las empresas, los instrumentos de renta variable son aquellos donde el inversionista se vuelve socio de la empresa y su ganancia serán los dividendos. En cambio, con los títulos de deuda, el inversionista se convierte en acreedor de la empresa y sus ganancias serán los intereses. Otra diferencia radica en el riesgo de la inversión. En renta variable hay más riesgo, pero en los títulos de deuda el riesgo que representa la inversión es más bajo. En renta variable, es importante distinguir las características de los siguientes instrumentos del mercado de capitales: acciones, warrants, ETFs, fibras, CKD, SERPs y notas estructuradas. ¿Cuáles son las características de las acciones? Las acciones son partes alícuotas de una empresa que otorgan derechos corporativos que se refieren a voz y voto en las asambleas de consejo y derechos patrimoniales que son el pago de dividendos. El rendimiento de estas acciones se obtiene por el pago de dividendos, así como por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, y su duración es indefinida. ¿Qué significa parte alícuota? Significa que el inversionista adquiere una parte proporcional del capital social de una empresa, por lo cual se convierte en socio, ya que ahora esa parte le pertenece y por ello tiene esos derechos. ¿Cuáles son las características de los warrants? Los warrants, también conocidos como títulos opcionales, otorgan el derecho, más no la obligación, de comprar o vender un número determinado de acciones, a un precio establecido y a una fecha futura. Al adquirir los warrants, se paga una prima no reembolsable a cambio de ese derecho. Imagina que quieres comprar acciones de Cemex, cuyo precio actual es de 50 pesos, pero no tienes todo el capital disponible, y se espera que el precio suba hasta 60 pesos. Puedes anticiparte a esa situación. Al comprar un warrant al precio de las acciones el día de hoy, solo pagarás la prima, que supongamos es de $1. Entonces, si el precio sube a 60 pesos, ejerces el derecho y puedes comprarlas a 50 pesos, con lo que eliminas el riesgo de mercado. Entonces, puedes considerar que los warrants actúan como un seguro, y lo que protege este seguro es el precio, el cual independientemente de cómo se mueva el mercado lo estableces en el contrato. Y ya tú decides si haces válido tu derecho o no. ¿Sabías que? La primera emisión de warrants en México tuvo lugar el 22 de octubre de 1992, referidos a acciones de la serie L, emitidas por Telmex 101. En el mercado de capitales varios instrumentos son títulos fiduciarios, pero, ¿qué quiere decir esto? Los fideicomisos son contratos mediante los cuales una persona física o moral, llamada fideicomitente, otorga recursos a una institución financiera llamada fiduciaria, que los va a administrar para un beneficiario o para cumplir un fin, lo que se llama fideicomisario. Los fines que cumplen los fideicomisos pueden ser muy diversos, y en función de ello es que en el mercado de capitales existen varios instrumentos, y a quienes participan aportando sus recursos, se les otorgan títulos fiduciarios. ¿Cuáles son las características de los ETF? Los Exchange Traded Fund, también llamados ETF, son títulos fiduciarios que invierten en canastas de acciones que buscan replicar índices extranjeros, tratando de igualar su rendimiento. El ETF, también es conocido como fondo cotizado, se adquiere a través del SIC en pesos mexicanos. Además de buscar replicar índices accionarios,
también busca hacerlo con indicadores de deuda o materias primas. Los ETF tienen una administración pasiva, es decir, que una vez que invierten en lo necesario para replicar el indicador extranjero, no van a cambiar los valores en los que invierten, sin importar cómo se dé el movimiento en el mercado. En una administración activa, se buscan oportunidades de mercado para maximizar los rendimientos. Hay un instrumento que es muy similar a los ETF, los cuales se llaman títulos referidos a acciones, también llamados TRACs, con la única diferencia que los TRACs replican índices nacionales. En México el más conocido es emitido por Nacional Financiera, se llama NAFTRAC y replica al IPC. ¿Cuáles son las características de las fibras? Las fibras son títulos fiduciarios, dirigidos a la construcción, adquisición y operación de distintos inmuebles, como edificios de oficinas, centros comerciales, entre otros. Estos bienes raíces se destinan al arrendamiento, y de ahí los inversionistas obtendrán sus rendimientos. ¿Cuáles son las características de los CERPIs? Los certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión, también conocidos como CERPI, son fideicomisos que se financian proyectos de empresas y solo podrán ser adquiridos por inversionistas institucionales o calificados. Los CERPI se caracterizan por permitir inversión en el extranjero hasta un 90% y por tener un administrador único, lo que permite una toma de decisiones más ágil. ¿Cuáles son las características de los CKD? Los certificados de capital de desarrollo, también conocidos como CKDs, están destinados al financiamiento de proyectos de inversión de empresas promovidas. Los CKDs se caracterizan por solo permitir inversión nacional, y la toma de decisiones se realiza por medio de un comité. ¿Cuáles son las características de las notas estructuradas? Otro instrumento es la nota estructurada, que es una combinación de dos o más instrumentos financieros que forman una sola estructura. Generalmente, es la unión de un 80% de inversión en instrumentos de deuda, con lo que se garantiza el capital, y lo restante se invierte en renta variable, en búsqueda de los máximos rendimientos. En este instrumento, se garantiza el capital mientras se cumpla con el plazo. Entonces esta nota es como un mix de renta variable y deuda, pero con ciertos rangos de protección, para que al final se pueda devolver el 100% del capital invertido, más una ganancia, al finalizar la fecha de vencimiento. Toma nota. Los instrumentos de renta variable conllevan mayor riesgo, pues no hay una certeza de cuánto puede ser el retorno de inversión. Sin embargo, es uno de los instrumentos más utilizados en el mercado, pues a pesar de que es incierto, tiene el potencial de ofrecer una mayor rentabilidad. Ahora, distinguirás los títulos de deuda emitidos en capitales, que son las obligaciones, los certificados de participación ordinarios e inmobiliarios. ¿Cuáles son las características de las obligaciones? Las obligaciones son títulos de crédito que le permiten a la empresa recibir dinero, a cambio de unos intereses que debe pagar con una fecha de vencimiento. Por ello, se llaman obligaciones, ya que la empresa está obligada a devolver el dinero recibido en ese lapso. Aquí el inversionista le prestará el dinero a la empresa, y recibirá el pago de la deuda más un interés. Hay distintos tipos de obligaciones. Hipotecarias, garantizadas por bienes inmuebles, edificios, terrenos, etc. Prendarias, garantizadas por bienes muebles, inventarios, equipos, etc. Quirografarias. No tienen garantía específica, solo el prestigio del emisor. Convertibles. Se pueden liquidar en especie, con acciones del emisor. ¿Cuáles son las características de los certificados de participación? Los certificados de participación pueden ser inmobiliarios, CPI, u ordinarios, CPO. Estos títulos son amortizables, ya que reembolsan su valor nominal y hacen un pago periódico de intereses. Estos instrumentos son de dos tipos: ordinarios, CPOs, referenciados a bienes muebles; inmobiliarios, CPIs, referenciados a bienes inmuebles. Toma nota. La mayoría de las personas tiene la idea de que un instrumento de deuda siempre es seguro, y no tiene ningún riesgo asociado, que simplemente pagará el interés pactado y jamás incumplirá. Desafortunadamente, no es así. Los instrumentos de deuda manejan distintas tasas, porque incorporan el riesgo de crédito, es decir, la probabilidad de impago.
En conclusión, en este subtema has aprendido a distinguir los instrumentos que se manejan en este mercado de capitales. Ahora ya conoces las características de los instrumentos de renta variable y títulos de deuda, donde a través de ellos las empresas buscan financiamiento y utilizan ese dinero para distintos proyectos que tengan planeados.